Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Estamos hoy día con una de las autoridades más relevantes para los temas que nosotros trabajamos. Es el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Paloma, mucho gusto. Subsecretario, nosotros tenemos permanentemente un seguimiento de los procesos que se están llevando a cabo. Hay ciertas líneas donde se han trabajado, se han anunciado, y vimos en la cobertura del último fin de semana de Panorama 15 cómo se había anunciado el plan de zonas extremas, y por lo tanto queremos empezar a avanzar. Escuchamos muchas cifras, generalmente conocemos los titulares, pero desconocemos el trasfondo de esas decisiones. Entonces, hablemos particularmente de este plan. ¿Cuál es, según usted, la gran misión de este plan? Bueno, yo en primer lugar te agradezco el enfoque porque a veces nos perdemos en los números. Hay un trabajo muy intenso detrás de esto por tratar de que todo esté en orden desde el punto de vista de las cifras, que además todos los actores que tienen que estar involucrados hayan dado su visto bueno, digamos, principalmente aquellos que tienen que ver con recursos. Entonces esa fase la hemos terminado. Hoy día tenemos un plan ambicioso, creo yo, para la mayoría de los territorios, complejo desde el punto de vista de que hay que coordinar una serie de instituciones para que se puedan ejecutar los proyectos que ahí están considerados, pero creo que al final del día tenemos planes que son muy significativos para las regiones, pero además el conjunto de esos tres muy significativos para Chile, no solo para esas regiones, sino creo yo que los planes al final van a tener un impacto sobre el país en su conjunto y no solo sobre tres regiones de nuestro país, digamos, y esa es una muy buena noticia. Arique, Parinacota, Aysén y Magallanes, pero además le estamos metiendo una colita ahí, Palena, digamos. Vamos a incorporar Palena al trabajo que estamos haciendo con Aysén porque nos dimos cuenta que Aysén lo que requiere es conectividad, de manera muy, muy concreta, digamos. Ellos miran hacia el norte y particularmente hacia Puerto Montt, y como Palena tiene una situación muy parecida desde el punto de vista del aislamiento territorial, decidimos integrarla y además decidimos que todo lo que tenga que ver con conectividad, ya sea digital o terrestre, va a tener un impacto muy potente en Aysén, pero también en los lagos y en esta provincia de Palena. Nosotros desde Aysén, bueno, el gran tema es que siempre están tan aislados. ¿Cuál es la visión de Estado que hay detrás de conectar? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con acoger las demandas de ciudadanos que se sienten aislados, que se sienten solos, pero adicionalmente hay una visión de Estado de por qué es importante también conectarlo en términos, por ejemplo, de cómo va a promover mejores niveles de desarrollo o identitario. Bueno, en primer lugar hay una relación, una visión ética, digamos. El desarrollo de Chile pasa de manera muy importante por la armonía, porque seamos capaces de que todas las personas y toda la persona en general, de manera integral, digamos, se desarrolle. Y para eso tenemos que preocuparnos de las personas que están en el centro, que viven en Santiago, desde luego en La Serena, en Talca, pero también dar una señal muy potente de que a nosotros nos interesan todos aquellos, independientemente del lugar donde vivan. Y efectivamente cuando uno va a Arica, o a Aysén, o a Magallanes, o a Palena, se da cuenta de que la queja es siempre la misma, digamos, nos tienen abandonados, piensan que somos ciudadanos de segunda clase, de que ellos viven en condiciones que están normalmente por bajo el estándar del promedio nacional en casi todas las materias. Entonces se requería de una preocupación, de una visión política, que yo creo la que ha sido capaz de instalar la presidenta Bachelet, respecto de cómo somos capaces de incorporar esos territorios a un cierto promedio nacional. Que ellos sientan, digamos, que independientemente del lugar donde viven, Chile tiene una preocupación de acuerdo al grado de desarrollo que va adquiriendo, ¿no? Para cada uno de sus territorios. Y eso es lo que tratamos de... Ese es el mensaje que hay en el fondo. Es decirle, mire usted, en la Antártica, en Magallanes hace frío, en Aysén también, y tenemos que hacer que nuestras viviendas sean acogedoras para esa realidad. En el norte hace calor, en la noche hace mucho frío, entonces las viviendas que hacemos o que se van a construir en Arica no pueden ser las mismas que se construyen en Aysén. Esas son cosas básicas.
Son cosas básicas, pero se olvidan tantas veces, Así es, ¿no? así es. Ahora, al parecer, para una región que tiene todo ese nivel de demandas y esa cantidad de brechas en materia de educación, de salud y, bueno, podemos hablar mucho cultura, entre otras, conectarlo parece ser lo higiénico, ¿no? Como el primer paso. ¿Cómo se avanza en los otros temas? ¿Cómo realmente hacemos que esos ciudadanos tengan un nivel de una calidad de vida más o menos nivelada con el resto del país? Bueno, en el plan hay 5 o 6 grandes líneas de acción que son más o menos comunes, a pesar de que tienen distintas prioridades y también diversas formas de aplicación. Pero, mire, hay una preocupación muy grande. En Arica nos decían, bueno, nosotros necesitamos nivelar ciertas cosas que para el promedio de los chilenos son evidentes, pero que en Arica todavía no se logran alcanzar. Hay comunas casi completas como Camarones que no tienen electricidad. Hay otros lugares, digamos, donde no hay agua potable permanentemente, ni alcantarillado. Entonces, lo primero, hay una necesidad de nivelar ciertos estándares mínimos en términos de desarrollo social. Tratamiento y disposición de agua potable, electricidad, conectividad de manera muy fundamental en los 3 lugares, digamos, de manera distinta. En Aysén, desde luego, el sueño es conectarse por tierra desde Coyhaique a Puerto Montt, y eso lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr. Además, nosotros esperamos hacia el año 2018 estar absolutamente conectados y solo utilizando 2 barcazas, y además disminuyendo el tiempo de viaje desde 25 horas en promedio hoy día a alrededor de 15. Esa es la apuesta, y para eso necesitamos desarrollar un plan ambicioso de caminos, de construcción de nuevas barcazas, de instalación de embarcaderos, de abrir sendas de penetración en algunos lugares, como Pumalín, por ejemplo, de tal manera que usted sienta que está interconectado vía terrestre entre Coyhaique y Puerto Montt. ¿La presidenta puede comprometerse a que esto se va a lograr ejecutar en un periodo de 4 años? Porque son obras que demandan mucho trabajo, ¿no? Nosotros hemos diseñado un plan que tiene que ver básicamente con el nivel de realidad de las cosas que podemos hacer, pero también con un cierto sueño de las regiones. Y esto en realidad no es un plan, sino son 3 planes que fueron diseñados por las propias autoridades y la comunidad regional. O sea, lo que nosotros hicimos al final desde Santiago, digamos, fue contribuir a la coordinación final del plan y de que los instrumentos de financiamiento estuvieran a disposición. Pero los proyectos y las ideas que están contempladas son en un 100% responsabilidad de las personas que allí viven. Y creemos que eso es muy importante porque este plan da cuenta de esas aspiraciones y de esos sueños. Entonces privilegiamos esa visión y no tanto el de saber si vamos a cumplir en un 100% o no. Y lo hemos hecho explícito. Hay planes en que nosotros decimos, mire, de todas las cosas que señalamos, vamos a cumplir un 70% en este gobierno y va a quedar un 30% pendiente. Y lo declaramos. Hay regiones como Aysén, por ejemplo, donde hay mucho diseño de ingeniería adelantado en torno a la Ruta 7. Y por tanto ahí podemos ir un poco más rápido y pretendemos que en Aysén lleguemos al menos un 90% de realización. Entonces, son diferenciados porque las realidades también son diversas y tratamos de que eso se refleje incluso en las apuestas presupuestarias que hacemos. Hablaba de la participación ciudadana en la construcción de estos planes y particularmente Aysén tiene una sensibilidad ecológica muy vigente, ¿verdad? Muy abierta. ¿De qué forma estos planes, en particular con la conectividad, se han hecho cargo de mantener, preservar y cuidar el entorno, etcétera? ¿Cómo van a integrar, cómo van a dialogar con esas organizaciones? Esta es una razón muy potente que está también dentro de las líneas que yo diría comunes a las tres regiones. En las 3 sale con mucha fuerza esta prioridad de preservación y cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en Arica, usted sabe que Arica forma parte del cordón de oro del cobre chileno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo, hay ahí en el altiplano un enorme parque nacional. Bueno, en todas las conversaciones que uno tiene con los ariqueños, ese parque se preserva, digamos, y hay una discusión muy grande, porque uno podría decir, mire, la solución de Arica es la minería. Bueno, en el plan no se refleja con mucha fuerza la minería, porque no es que no quieran minería, sino que quieren minería sustentable. En Aysén ellos dicen, mire, Aysén es la región del agua no solo de Chile, del mundo, hay un reservorio de agua impresionante. Bueno, eso se tiene que reflejar, pero además hay una biodiversidad asociado a la flora y a la fauna de la región, y eso lo tenemos que aprovechar ahora de manera científica, pero con mucha preocupación respecto de cuál es
el nivel de sustentabilidad que le podemos dar. Y en Magallanes, para qué decir, con el tema de las aguas, de las aguas de los hielos. De los hielos, pero estos hielos antiguos, digamos, de la era cuaternaria. Ellos están planteando todo un tema asociado a la investigación científica de las aguas glaciares, digamos, que pueden provenir de una cantidad de años enorme y que puede tener además unas peculiaridades para la vida humana muy significativas. De hecho, el intendente de Magallanes comenta una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. En torno a Magallanes, en torno a Punta Arenas, a Puerto William, usted sabe que se mueven unas 100 embarcaciones científicas al año, de las cuales solo unas 20 llegan a Punta Arenas. ¿Y sabe por qué no llegan? Porque no hay dónde atracar. No existe la infraestructura portuaria para que eso se pueda despegar ahí. ¿Qué hacen? Se van a Argentina. Claro. Entonces, y cuando tú le preguntas, ¿pero tantas naves haciendo qué? Todos preocupados por el agua. Hay una cosa extraordinaria en función de cómo la Antártida, desde luego, digamos, pero todo el sur de Chile, esa gran extensión de campos de hielo, en fin, tiene mucho que hablar hacia la humanidad desde el punto de vista de medicina y de vida sana. Sin duda. Subsecretario, vamos a hacer la primera pausa, pero enseguida continuamos con estos temas. El tema del agua, un tema crítico para las regiones. Ya volvemos con mucho más de Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Para los que recién se integran a nuestra sintonía, estamos con Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, y hablando sobre los distintos temas de los planes que se presentaron para las zonas aisladas. En particular estábamos en la zona de Magallanes y Aysén hablando del asunto del agua. Este es un tema crítico para nosotros, lo hemos tocado tantas veces en Panorama 15, sabemos que ahí hay un tesoro que habría tantas formas de sistematizarlo. ¿Qué mirada tiene desde la Subdere y el gobierno en general sobre cómo promover, cuidar, conservar el agua que hay ahí y los terrenos y el patrimonio que tenemos ahí? Porque sabemos que todo el mundo se está comprando, todo el mundo, me refiero, extranjeros se están comprando esos terrenos. Es como, ¿quién está preservando eso para nosotros? Bueno, esa preocupación se expresa hoy día. La gente que vive en esas regiones tiene esta preocupación en la piel, digamos, y yo creo que ha calado hondo. En el caso de Magallanes, ellos han planteado la idea de instalar un centro de estudio sobre el tema del agua y la Antártida en general, que forma parte de una de las líneas más fundamentales del plan. Le comentaba antes esto de los barcos, de las embarcaciones que llegan de una u otra manera a Punta Arenas, del interés científico que despierta en los institutos del mundo, digamos, que se dedican a la investigación de fronteras en materia de agua. El intendente Frías me comentaba que ya lleva 2 o 3 intereses concretos de países que al saber de esta idea de instalar el Instituto de Estudios Antárticos y Subantárticos en Punta Arenas, gente que ya quiere venir a instalarse. Entonces, desde luego hay una conciencia mundial y desde luego esa conciencia mundial se expresa también con mucha fuerza en la gente de Magallanes. En Aysén ocurre lo mismo. En Arica, de otra manera, ocurre exactamente lo mismo, porque donde sí saben el valor del agua es en Arica. Y de hecho una de las líneas del plan hace mucha fuerza en el tema del agua. Tanto desde el punto de vista de la agricultura, vamos a construir 3 embalses, vamos nosotros a dejar uno terminado, vamos a empezar otro, lo vamos a dejar en construcción y vamos a terminar los estudios de ingeniería para que otro pueda ser licitado por el gobierno que venga. Vamos a trabajar toda una red asociada al mejoramiento del riego en esa zona y a infraestructura de transporte de agua, porque una cosa es embalsamarla y la otra es que no se pierda, digamos, cuando va camino al riego, digamos. Y de otra parte tenemos que ser capaces de resolver el tema del agua potable en Arica, que es un desafío. Para las personas. Exacto. Se ha hablado desde hace años, digamos, de una planta desaladora. Nosotros la estamos estudiando. Tiene complejidades no tecnológicas, porque hoy día en el mundo hay muchas, sí asociadas a los costos de operación que son muy altos. Entonces queremos hacer una buena combinación entre el agua de la cuenca con algún aporte de agua de mar también. Y eso en los próximos días nosotros esperamos de aquí a fin de año tener ya una respuesta concreta para esta solución de mediano y largo plazo. Así que el agua es un recurso que atraviesa de manera
muy fundamental los 3 planes en las 3 regiones. Hay grandes dolores en las zonas extremas, porque cuando uno está en una zona extrema tiene al ladito con qué compararse, ¿verdad? Sí. En particular en Arica tienen un dolor que es un dolor altiplánico, ha sido un dolor con mucho sentimiento respecto de cómo ha sido el énfasis que se ha puesto en torno a Tacna desde Perú, y no se ha puesto en Arica a juicio de ellos. Y en la zona sur, en sur-sur, como dicen ellos, Aysén y Magallanes, hay mucho dolor de ver cómo en Argentina se aprovechan oportunidades de desarrollo turístico, de explotar esta marca de lo sustentable, también de estos paraísos para el mundo, y que lo hacen los argentinos de forma fantástica hace mucho tiempo, en zonas como Campos de Hielo o estos mismos puertos especiales, etcétera, y nosotros no. ¿Cuánto nos estamos preocupando de disminuir esas brechas y cómo estos planes van a ayudarnos a componer esos espacios, en el fondo, a que los chilenos nos sentamos más tranquilos de ser chilenos y no peruanos o argentinos? Nosotros, desde luego, la preocupación central y a la base, digamos, de estos planes tiene que ver con eso, con interpretar bien este diagnóstico, digamos, que a veces es un poco subjetivo. Pero efectivamente, cuando uno mira las cifras, se da cuenta de que el Estado chileno en los últimos 20 o 25 años, digamos, todos los gobiernos, ha aumentado de manera muy significativa la inversión. En Arica se invierte hoy día 2 o 3 veces que lo que se invertía hace 30 años atrás. Ocurre lo mismo en Magallanes, en Aysén. Pero no es suficiente eso, no es suficiente desde el punto de vista de los números, y tampoco creo yo que las personas que viven en estas regiones sienten que el Estado está haciendo un esfuerzo suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de integración, primero, de hacerlos sentir que ellos están conectados, que es posible ir a Aysén, o ir a Magallanes, a Punta Arenas, ya sea por el lado chileno, con una cierta certeza. Nosotros vamos a poder llegar, como le decía en el 2018, a Coyhaique por Chile. Y eso es una decisión política. Así como vamos a tener fibra óptica por Chile. Y le estamos diciendo a la gente de Magallanes, de Punta Arenas, que ya no va a ser necesario que la fibra óptica la saquen desde Argentina. Y es una decisión también geopolítica. Sí, y eso pasa con Aysén, y pasa con Palena y con otros lados. Si la historia de las zonas extremas se llama conectividad, o en Aysén en particular, ¿cómo se subtitula en Magallanes? ¿Desarrollo científico? Exacto. ¿Y Arica? ¿Cuál sería la bajada de título hoy? En Arica yo creo que hay 3 o 4 desafíos muy bonitos, además, digamos. Usted ha visto lo que ha ocurrido con la ruta Inca, digamos, y el reconocimiento mundial que ha tenido en los últimos días. Bueno, parte de esa ruta se desarrolla de manera muy potente en Parinacota, en general, digamos. Pero hay además una ruta a las iglesias. La ciudad de Arica en sí misma tiene un atractivo enorme, pero hoy día está absolutamente abandonada. ¿Se llamaría cultura? Bueno, una idea es Chinchorro, la cultura. Arica Arica y esa zona en general tiene una forma de relación entre las personas y el desierto que es muy particular, con mucha agricultura. A los que no conocen les va a llamar la atención de que hay una cultura milenaria, además, porque ha habido espacios en pleno desierto para instalar una forma de vida que ha sido muy sustentable por muchos y muchos años. Esa es una expresión natural que yo creo que es muy escasa en el mundo. De hecho, Chinchorro tiene una de las momias más antiguas del mundo. Entonces nosotros vamos a construir el Museo de Chinchorro en plena ciudad de Arica, de tal manera que ahí se inicie un gran circuito étnico, cultural, arqueológico, que rescate no solo la cultura Chinchorro, sino todo lo del altiplano, que es muy rico, digamos, Putre, desde Putre y hacia el sur, por la parte alta de la cordillera, que combine además altiplano y mar, como se hacía hace 500 o 1000 años, digamos, que haga toda esta relación entre Bolivia y la costa, que es una relación ancestral muy particular. Entonces yo creo que ahí hay un producto en torno a la cultura y el turismo muy potente. Después está el tema del agua, que como lo hemos hablado aquí, tiene que ver con cultivar en el desierto, tiene unas peculiaridades enormes. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurar que va a haber agua disponible y que además tengamos ciencia. Y hay otro esfuerzo, digamos, por innovar en materia de semillas,
de nanoagricultura, como denominan hoy día, digamos. Agricultura en terrenos desérticos, por supuesto. Exactamente, se supone que esos terrenos tienen menos probabilidades de infecciones, porque no se han usado, en fin. Entonces hay una cantidad enorme de potencialidades que hay que aprovechar otra vez mirando desde la innovación. Si usted se da cuenta, estamos hablando de un esfuerzo científico en Punta Arenas, del mismo esfuerzo científico en Aysén y de una cosa muy parecida en Arica. Entonces, lo que buscamos es asociar elementos del territorio con miradas innovadoras. Bajadas particulares. Exactamente. Subsecretario, nos queda muy poco tiempo, así que queremos hablar un poco sobre cuál es la evaluación que usted tiene sobre el desarrollo de la Comisión para la Descentralización y Desarrollo Regional, del trabajo que se ha llevado a cabo, cuáles son los principales desafíos. Bueno, nosotros en particular tenemos una muy buena evaluación, por varias razones, digamos. En primer lugar, porque he sido testigo personalmente y nos hemos encontrado además en algunos lugares del esfuerzo que han hecho los comisionados por tener un esfuerzo sistemático de pensamiento crítico muchas veces y especialmente de propuestas. Al punto que yo creo que se está empezando a vencer este temor que existe en muchos lugares a veces de que nada de lo que está discutiendo se iba a ocurrir, digamos. Yo le aseguro a usted que en un par de meses más nosotros vamos a tomar varias de las propuestas que ahí se han armado y las vamos a transformar en proyectos de ley y probablemente, ojalá usted me invite a comentarles en qué estamos con esos proyectos de ley. Por supuesto, lo voy a invitar primero para obligarlo que lo hagan. Aquí estamos aquí nosotros desde la ciudadanía. Hubo una reunión la semana antepasada con los directivos de la Comisión y la Presidenta de la República, donde ellos les pusieron, esto estaba considerado como una etapa de medio término, digamos, y ahí la Presidenta tomó 3 decisiones fundamentales. Se las voy a comentar así como una cosa muy exclusiva para Panorama exclusiva y no la hemos dicho todavía en ningún lado. Y que son frutos de este trabajo de la Comisión. Nosotros tenemos varias reformas y muchas de ellas ya se han ido consensuando en el interior de la Comisión. Entonces, esperamos en los próximos meses trabajar en 3 proyectos de ley muy fundamentales, o en 3 reformas, digamos. Una, nosotros creemos que al inicio del segundo semestre vamos a enviar la reforma constitucional que permite la elección del intendente. En segundo lugar, vamos a empezar ya estamos trabajando en una ley de rentas regionales, que es una innovación absoluta, digamos. El acuerdo es que una vez terminada y aprobada la reforma tributaria, digamos, vamos inmediatamente a enviar un proyecto de ley que crea unas rentas regionales propias, es decir, a partir del próximo año, esperamos nosotros, los gobiernos regionales van a tener recursos propios. Es que eso es clave. Y en tercer lugar, estamos trabajando un ambicioso programa de transferencia de competencias que incluye a muchos servicios del Estado y que esperamos también a partir del año 2015 se empiecen a instalar en las regiones. Ese es el pánico que en general nosotros recogemos. Hemos estado efectivamente muchas veces, nos hemos encontrado en distintas reuniones de la comisión y la gente lo que tiene es una cierta distancia y una incredulidad respecto de promesas que se han hecho durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy día se empiezan a asociar a propuestas concretas. ¿Cómo la Subdere va a promover o va a hacer? Son muchos los titanes a los que hay que derribar. De lo que estamos hablando es de que gente que mucho tiempo ha tenido mucho poder tiene que soltarlo para poder distribuirlo. O sea, ese movimiento no es un movimiento fácil ni natural. Desde ese punto de vista, ¿cómo la Subdere se está preparando para tomar estas propuestas de la Comisión y convertirlas en líneas ejecutivas? Bueno, ese es un gran punto, porque en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet se menciona que la Subdere tiene que prepararse internamente también para fortalecerse para poder contribuir en esta tarea. Yo diría que lo principal del desafío es que sean las propias regiones y los municipios los que se fortalezcan, no la Subdere. La Subdere es un instrumento y lo que vamos a hacer nosotros precisamente es poner a disposición recursos, capacidades para que los gobiernos regionales puedan fortalecerse, al igual que los municipios, en estas materias. Y además, procesos de reforma tan significativos y estructurales como estos toman tiempo. No todo lo vamos a hacer en el primer año y no todo lo vamos a hacer en todas las regiones al mismo tiempo. Vamos a ir paso a paso. Lo que sí vamos a hacer, es lo que no vamos a claudicar, es que vamos a aprobar la reforma. Y las reformas van a tener plazos concretos. O sea, no esta cosa de que podría ser que transfiramos alguna competencia, no. No es voluntad, va a haber aquí, algo exactamente, la ley va a obligar a que un servicio público nacional se descentralice en un periodo de tiempo. La ley va a obligar a que en un periodo de tiempo haya una renta regional que se obtiene a partir de ciertos tributos y que esos van directamente
a las arcas regionales. Esas cosas van a pasar y nosotros las vamos a dejar aprobadas. Amén, pues. Si Dios quiere. Dios o cualquier energía del universo que nos ayude a que estas cosas ocurran de esta forma. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias. Siempre lo queremos invitar en Panorama 15 porque nos importa mucho la gestión tanto de la Subdere como de las comisiones y de todos los ciudadanos que quieran descentralizar Chile. Así que esperamos muchas tenerlo. Gracias a ti y muchas gracias también por el programa y la contribución que ustedes hacen en estas materias desde regiones también. Con mucho gusto, como dirían los colombianos. Eso es. Hasta aquí llegamos con este capítulo. Siempre queremos saber un poco más de qué piensa usted y cuál es su aproximación, cuáles son las deudas, cuáles son las brechas que tiene este Estado respecto al desarrollo de su propia región. Siempre nos importa, necesitamos saberlo para poder promoverlo, estimularlo, controlarlo, etcétera. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.